Buen ¿Cómo les día. va? Bien, buen día. ¿Todo bien? ¿Todo bien usted? Ayer dos cosas pasaron, además del Consejo del Salario, hay que decir también que se subió el Fondo de Desempleo, ¿no? Claro. Y en un porcentaje muy importante, un 700%, Matías, una cosa Sí, así. así es, y eso tiene que ver justamente con un seguro de desempleo que pasó de 400 a 3.000 pesos. Y en términos de política, de política pública para justamente asistir allí a donde el trabajador no tiene empleo, el seguro de desempleo es la herramienta, muy discutida por la derecha, pero vale decir que es la herramienta más importante. ¿Por qué? Porque lo que hace es elevar el costo de oportunidad que tiene un trabajador cuando no está trabajando. ¿Pero quién lo cobra el fondo de desempleo? El desempleado. ¿Todos los desempleados? No, aquellos que estaban trabajando y dejaron de trabajar. Si vos nunca trabajaste, no. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si vos sumás... Perdóname, ¿por cuánto tiempo se cobra el Fondo de Desempleo? No tendría que Porque en mirar un la momento eran 2 implementación. años, no sé si alguna vez se Creo modificó eso. Sí, creo que va bajando. Creo que primero 12 meses tiene un monto y después otro, pero no hasta estoy tanto seguro. se encuentra un nuevo empleo. Cuando la persona encuentra un nuevo empleo enseguida deja de cobrar. Así es. Pero ¿por qué te digo que sube el costo de oportunidad? Porque, por supuesto, vos tenés como piso el seguro de desempleo más lo que tiene que ver con el paquete de ayuda social, que cuando empezás a trabajar resignás ese ingreso. Entonces, eleva el salario de arranque de los trabajadores. O sea, el seguro de desempleo funciona, sirve, sí. La ley esta ley, para mí mal llamada antidespidos, ley que vale decir, Cristina es público, en la gestión anterior se negaba a tratarla justamente porque no promueve el empleo, ¿sí? No promueve el empleo. Entonces, Macri, lo que estamos viendo ahora básicamente es asume el costo político rápido, paga la cuenta y además invita para que la cuenta que viene él la paga con alguien más, porque la suma a Vidal, que es el político que mejor imagen tiene hoy en la Argentina. En la política, foto de hoy en Cresta Roja. En la foto de hoy va a estar en Cresta Roja, en la recuperación de Cresta Roja. Es decir, junto a uno de los símbolos de la mala gestión del gobierno anterior, fue el cierre de Cresta Roja, la protesta. Claro. Ahí hubo una ingeniería para salvar la empresa, es una señal de... es el escenario ideal para anunciar un veto. Igual no hay que naturalizar los vetos. Los vetos es una instancia de excepción que no está buena. No, aparte es como, digamos, cristaliza el fracaso de la política, en el sentido de decir, porque de alguna manera muestra que no hubo que no se tuvo la capacidad necesaria para acordar los términos que hubieran permitido evitar justamente un veto presidencial que, por supuesto, Macri sabemos vetó más de 107 leyes en la ciudad, en su gestión al frente de la ciudad de Buenos Aires, pero esto tiene características distintas. Recordemos que no termina en el veto. Esto tiene que volver al Senado, hay mecanismos que podrían hacer que la ley quede firme si se insiste con la iniciativa. Habrá que ver cómo reaccionan los sindicatos. A mí me parece que lo que queda por ver es cuál será la reacción de los sindicatos a partir de acá en términos públicos, manifestación de fuerza. ¿Habrá otra movilización, un paro nacional? Hasta ahora no dijeron nada. Por este tema da la sensación de que no hagan nada. Ya está. Perdón. Y la foto de ayer de Macri con todos los sindicalistas, el Consejo del Salario, más lo de hoy en Cresta Roja. Apunta a eso, me parece, da la sensación de que los sindicatos ya saben que lo va a vetar y lo asumieron como un costo perdido y chao. Sí, costo que, por cierto, los sindicatos también saben que tienen que jugar, tienen que hacer balance entre dos cuestiones que son importantes. Por un lado, la exposición para afuera, política, de este tipo de iniciativas que suenan bien, pero cuando la entras a mirar adentro no generan empleo. Y por otro lado, la protección de los puestos de trabajo de sus industrias. Porque la verdad que si vos sos un sindicalista, dirigís, no sé, comercio, por ejemplo, y trabás la posibilidad de que se tomen más empleados de comercio, estás atentando contra los intereses que vos representás. Porque no es que uno puede explicar de forma clara y contundente que es una medida que defienda el empleo. No lo defiende. Entonces, no es como decir, no, le hago un paro a Macri porque no quiere aumentar los salarios. Porque, o sea, me parece que en ese sentido es importante. Sí, totalmente. Mati, nos comentabas fuera de aire sobre unos análisis de precios que estuviste haciendo muy interesantes. Bueno, básicamente porque me llamó la atención la discusión esta que se empezó a dar en la Argentina respecto del precio del pan.
y que tenía que ver con la idea que algunos tenían de llevar el pan a 40 pesos el kilo. Que al final se acordó en 26, ¿no? Sí, ¿no? acá habíamos hablado de la posibilidad de que saliera una especie de pan cuidado, pero finalmente lo que se acordó con el Ministerio de Trabajo es frenar ese aumento que iba a llevar el kilo de pan a 40 pesos y iba a estar el kilo de pan disponible a 26 pesos. Bueno, ¿por en qué? todos lados. A ver, ¿qué es lo que a mí se me ocurrió intentar pensar cuando hablamos del tema del pan a 40 pesos? La justificación, recordemos que era el aumento del agua. Entonces empecé a mirar distintos productos. A ver, no te digo en esta gestión, ¿cuánto aumentaron en la década los productos, pero cuánto aumentaron los insumos? O sea, lo que hace que esos productos... Porque también, cuando vos fabricas pan, alguien te vende el trigo, tenés un salario, tenés agua, tenés luz, tenés un montón de cosas que hacen a tu costo. Claro. Si tu costo aumentó más o menos lo mismo que lo que aumentó tu precio de venta, es coherente. Ahora, hay sectores que han incrementado su margen de ganancia, porque vamos a arrancar con el pan. El trigo, hace 10 años, costaba 348 pesos la tonelada, hoy cuesta casi 2.600, o sea, aumentó 644%. Sí, con lo cual el pan debería haber subido más o menos en la misma proporción. Los salarios en 10 años aumentaron 864%. Más que el trigo, con lo cual el pan tendría que haber aumentado 700 y pico por ciento. Ponele, la inflación, exacto, que incluye los últimos subas de agua, gas y transporte, fue de 729. Bueno, o sea, todos los precios en promedio subieron 729%. Ahora bien, pan, 1.500. ¿El doble? O sea, que en 40 pesos, 1.500. Muchísimo. Entonces lo que dije, bueno, a ver qué pasa con otros productos. Bueno, la nafta, el petróleo aumentó 260%, dijimos la inflación, ¿cuánto fue? 729, el salario 860, la nafta aumentó 1.335. El doble de lo que la lógica indica. El asado, mientras el kilo vivo en Liniers aumentó 1.044, la carne del kilo vivo de novillo, el asado de novillo, lo mismo, 1.567. Claro, esto es importante lo que hizo Mati, es un buen trabajo. La leche, peor todavía. El productor recibe solo 480% más que hace 10 años. ¿Y la leche? Y la góndola, 1.329. Coto... Bueno, ahora, Coto decía, claro, nosotros no formamos precios. O las lácteas. Bueno, pero ahí es donde yo te digo. O las lácteas, lógico. Sí, y te voy a dar dos datos más que son los más interesantes. El arroz, internacionalmente la tonelada subió 4,76. En góndola, 947. Todos los productos que subieron, no solo más que su principal insumo, sino más que los salarios y que la inflación. Ahora hay un producto que no te nombré. ¿Cuál? ¿Qué determina? ¿Qué te pueden decir? No, pero acá todo esto se rige por el... dólar. Perfecto. ¿Cuánto costaba hace 10 años? 3 mangos. 3 pesos. Mirá. ¿Cuánto aumentó? 370% el dólar. Re poco. ¿Eso significa que está muy barato el dólar? Eso significa que están ganando más en dólares. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque los precios subieron un montón más en dólares que los costos y el dólar no sube. Entonces, a lo que voy es, yo lo resumo con una frase. No significa que el Estado tenga que intervenir en el mercado porque no funcionó. Cierto. Tiene que buscar bajar el costo del capital porque las rentabilidades tienen que ver con el riesgo que se asume. Ok, 2 puntos. Déjense de joder. Muy bien. A ver si queda claro. Déjense de joder. Porque lo que te estoy mostrando acá no es chiste, es... La inflación no es la del INDEC, es la del San Luis Mendoza. ¿Se lo dirá Macri a los empresarios? Porque no sé, hasta yo ahora lo puse en Facebook y le fue bastante bien, porque le digo, con el pan se me enojaron algunos panaderos y yo digo, miren muchachos, el que lo vende a 26 no es para ese, pero si lo vas a cobrar 40 mangos, dejate de joder. Claro. O sea, no hay otra, en no buen castellano. Pero sí, si los sueldos aumentaron menos de 900, la inflación fue menos de 750, ¿qué hace aumentando 1.500%? Sí. Y cuando te digo la inflación, te digo el último aumento de gas, de luz, de agua, te puse todo ahí adentro. Es decir, la nafta, ¿cómo me la expliqué? El asado, 1.530. Para vos esto, Macri, ¿se lo dice a los empresarios? Porque lo que vimos hasta ahora, por lo menos en público, fue una reunión en la que le pidió o sea, le seguimos pidiendo gestos a los empresarios. Bueno, digo, desde una forma... ¿Qué es lo que te dice la teoría? Hay dos cuestiones. Primero, la rentabilidad que vos le pedís a una inversión, por supuesto hay inflación en dólares en 10 años, está claro, o sea, que es razonable que sea un poco más, pero digo, la rentabilidad que buscás como inversor siempre tiene que ver con el riesgo que corres. Y en un país que tiene 750% de inflación, el costo del capital, lo que te cuesta pedir la plata es muy alta, entonces vos le pedís a la inversión mayor rentabilidad, porque en realidad cuando vos invertís en algo, dejás de invertir en otra cosa, se llama costo-oportunidad, y siempre vas comparando inversiones. Entonces,
como tu costo de oportunidad es alto, porque el riesgo es alto en la Argentina, pedís una rentabilidad mayor. Ok, pero lo que te dice esto es, muchachos, ¿pueden hacer un esfuerzo? Sí, pueden. Sí. Claro que pueden. Por eso digo, déjense de joder. No digo que la rentabilidad está mal, lo que digo es, miremos esto, que incluye el gobierno anterior y este gobierno, los dos gobiernos. Ahora, ¿hay alguien hay alguien en el gobierno que se ocupa, que tendría que ser el Ministerio de Producción? Analizar la formación de precios. Sí, por supuesto que sí. Gobierno, no, pero aparte, escúchame, la consultora esto es un laburo de un día y medio. El Estado esto lo tiene de vuelta, pero la discusión central pasa por tener claro qué intereses representás y también cómo contás esos intereses. Porque esto que te estoy contando yo, tampoco te lo contaron en el gobierno de Cristina. Claro. ¿Sabes por qué? Porque los precios también aumentaron durante el gobierno de Cristina para los mismos empresarios. Claro. Entonces, el resumen del gobierno anterior se la llevaron en pala, era contradictorio porque estabas contra los empresarios que formaban los precios, pero decías que se la llevaron en pala durante tu gobierno. Bueno, hoy va a haber, Macri, decíamos a los empresarios allí en Cresta Roja y se supone que buscará en ellos el respaldo para anunciar el veto de la ley. Miraba por detrás tuyo las fotos de ayer porque el corolario de la reunión del Consejo del Salario fue el saludo de Macri y ese apretón de manos con Micheli. Recordemos que Micheli reclama la personería jurídica de la CTA y supuestamente, sí, hubo un apretón de manos. Lo recibieron, antes no lo habían recibido. Bueno, pero en realidad te voy a decir algo, la reunión no iba a ser ahí, la reunión iba a ser en el Ministerio de Trabajo. Hubo una protesta por lo cual la tuvieron que mudar cuando estaba todo listo en el Ministerio. En el Ministerio de Trabajo la mudaron a Casa de Gobierno. Entonces por eso después estuvo Macri. ¿Te acordás que Cristina siempre entraba hacia el final como a poner el broche de oro a lo que había sido el acuerdo por el nuevo piso del salario mínimo? Ayer ocurrió lo mismo y se produjo este momento. Micheli dice, recibe a todos y a nosotros no, supuestamente por no tener personería. Bueno. Sí, era una gran falta del gobierno porque además la CTA de Micheli fue muy combativa en contra del kirchnerismo y realmente cumplió un rol no solo sindical, sino político muy importante. Sí, sin duda. Vale decir también que el gobierno acordó la paritaria para los docentes universitarios. Eso hay que decirlo también. Importantísimo. Muy importante, la movilización del sector estudiantil había sido muy importante, a pesar de que no tuvo mucha cobertura, también hay que decirlo. Es importante esto porque también da cuenta de cuáles son las prioridades del gobierno, por lo menos en materia de política universitaria. Atender a los reclamos del sector no es menor, no es que yo sea docente universitario y que por eso lo diga, pero vale la pena resaltarlo. Sí. ¿Cuántos cerraron? 31 me parece, ¿no? 31, 35. En dos tramos. En dos o tres tramos. Dos o tres tramos. Bueno, vamos a presentar a nuestro próximo invitado. Tato, vamos a hablar de esta ley de la que hoy Macri anunciará su veto. ¿En cuánto afecta esto o cuánto hubiese afectado a las pymes? Recuerden que Sergio Massa tenía un planteo distinto respecto de las pymes. Parece que Macri quedó bastante enojado con Massa.